Hola, soy Robo y esto es el podcast Conexiones Frikis. Podcast en donde conectamos con la música, cine, videojuegos y literatura más inspiradora y atemporal, dando preferencia al contenido independiente, friki o vintage más auténtico. En este podcast Conexiones número 48 vamos a hablar de el artista musical George Clanton, de la serie True Detective, del libro Vuestros cuerpos dispersos y de los videojuegos Dave the Diver y Dread. Y comenzamos con la música, pues como ya sabéis, este podcast pues es para exploradores, para gente que le gusta curiosear, que le gusta descubrir cosas nuevas. Y en este caso, pues yo creo que ha acertado con la música. Es un artista, yo creo que bastante poco conocido. De hecho, se dio a conocer en YouTube por sus vídeos super amateurs, pues con una de las máquinas que utilizo yo, el sampler SP404 de Roland. Y este artista se llama George Clanton. Es un artista underground de música electrónica muy talentoso, que se sirve del do it yourself, ¿no? El hazlo tú mismo, para crear, editar y promocionar sus trabajos, utilizando sobre todo, pues como he dicho, YouTube y Bandcamp como herramientas principales de difusión. Su música tiene un sonido, pues podríamos definir entre los géneros Vaporwave o género Vaporwave, que es un subgénero del Chillwave, en donde, pues superponiendo pistas o trozos de canciones famosas a baja velocidad, se crea un sonido nostálgico que evoca tiempos pasados, sobre todo recordando los 90s en este caso. Este artista crea un collage sonoro formado por canciones nuevas por medio de... formando canciones nuevas por medio de samplers. En concreto, pues como he comentado, la máquina de Roland, la SP404, que pues adorna con sintetizadores y guitarras, pues para componer canciones, en las que además pone la letra y voz en la mayoría de ellas. Sus influencias son variadas y eclécticas, pero podemos nombrar artistas de la talla de Seal, Tears for Fears o incluso de Prodigy, por el uso de los ritmos de batería de la época llamados Amen Break, usados hasta la saciedad y muy reconocibles. Desde el rock de Stone Roses hasta el acid jazz de Soul to Soul o los géneros protagonistas del primer sonido rave, como fueron el jungle o el drum and bass, usaban estos ritmos, ¿no? Pero Clanton se centra más en la calma y el hipnotismo del sonido más mainstream de esos años, creando auténticos himnos de pop, en donde los teclados chill out de sintetizadores míticos como el Korg M1 hacen presencia en cada canción, adornando un discurso irónico en las letras y los originales vídeos con muchos detalles de humor, o al menos a mí me lo parece. Este artista, especie de Beck Mid-Fi, tiene un algo que me ha enganchado desde el primer momento. Quizás su repertorio suene un poco repetitivo, pero la fórmula es tan efectiva que acabas escuchando canción tras canción como si de un chute se tratara. Eso sí, de nostalgia noventera. Un chute que tienes que probar de nuevo si viviste aquellos tiempos o eres un fan de la música de esos años. George Clanton, todo un descubrimiento. Recomiendo su álbum All Rap Ahí Ya para los más afines al pop, y su álbum llamado 200% electrónica para los flipados de la música electrónica instrumental más trip hop o chill wave. Y bueno, lo he pasado pipa escuchando y descubriendo a este artista. Y bueno, también he pasado un poquito de tiempo, como siempre, viendo cine y series, y había una serie que se me había escapado. Yo creo que no he hablado en ningún podcast o no he conseguido recordar, porque ya llevamos unos cuantos, ¿no? Que es una serie que para mí pues ha sido bastante... que me ha impresionado bastante, ¿no? Que es True Detective. Que es una serie pues que hasta la fecha de hoy, de estas líneas, de este escrito, ¿no? que tengo de guión, pues tiene
3 o 4 temporadas totalmente independientes. La segunda y la tercera temporada creo que no son muy relevantes, pero a mí me sorprendió muchísimo la primera de ellas, hasta el punto de convertirse en una de mis series preferidas de todos los tiempos. La historia narra las actividades de dos policías intentando resolver un caso en una Luisiana industrial rodeada de pantanos, con una atmósfera asfixiante y terrorífica. La América profunda más oscura e inquietante, ¿no? El pasado borroso de sus protagonistas, los límites de la justicia y una atmósfera macabra que roza lo místico, tocando temas como las drogas psicodélicas o el vudú. La tensión y el misterio es constante. Los dos gigantes de la interpretación, Woody Harrelson y Matthew McConaughey, bordan sus papeles. En definitiva, creo que es una obra imperdible, con una conversación o con esa conversación acerca del bien y el mal que recordaré toda mi vida, y que decía algo así como pues uno de los protagonistas decía: ¿tú crees que hay más luz o oscuridad en el cielo nocturno, ¿no? Y decía uno de ellos: yo veo más oscuridad, decía uno de los policías, ¿no? Mientras que el otro respondía: a mí me parece que cada vez hay más luz, cuanto más lo miras. No sé, se me quedó grabado eso, ¿no? Son dos maneras de ver la vida y lo que ocurre en la sociedad. En cuanto a la cuarta entrega, la llamada Night Country, es de nuevo otro caso estremecedor entre lo paranormal y el desastre ecológico. El ambiente y la atmósfera se acercan mucho a la primera, pero esta vez en un pueblo de Alaska en el que durante 2 semanas es noche cerrada, ventiscas y tormentas de nieve, hielo por todas partes, una base científica que recuerda mucho a la gran The Thing, La Cosa, y un reparto tan bueno como la primera, destacando por supuesto a la pareja de detectives, esta vez 2 mujeres, la gran Jodie Foster de El silencio de los corderos, entre otras, y la 2 veces campeona mundial de boxeo Kali Reis, que yo no la conocía, que hace un papel sobresaliente. Las bandas sonoras son también muy interesantes, destacando las excelentes canciones de la entrada, ¿no?, de la serie, que no te puedes perder y no te puedes quitar de la cabeza, ¿no? En la primera temporada, pues esa entrada del grupo de Hanson Family, así tipo western, y en el caso de la segunda temporada, pues uno de los hits de Billie Eilish, que queda estupendamente bien. En resumen, 2 temporadas que podrían actuar como 2 miniseries independientes de una calidad extrema y que ningún fan de los misterios detectivescos más oscuros e intensos se debería perder. Y bueno, también me ha dado tiempo a leer. Voy más o menos bien, voy a un par de libros, un libro o 2 al mes. Bueno, para los que leéis mucho, pues eso será poquísimo. Pero yo hago tantas cosas que me cuesta un poquito. He elegido un libro así, no muy grande, que se titula Vuestros cuerpos dispersos. Es un pequeño libro de bolsillo que encontré en mi caseta favorita de intercambio de literatura en un parque de mi localidad. 2 cosas me alertaron de que era para mí. Una fue la llamativa portada de cuerpos inertes flotando en la nada al estilo de las ilustraciones setenteras y ochenteras. La otra, que se nombraba, era que tenía un valioso premio Hugo de ciencia ficción. Entonces pues ya me enganché, directamente lo cogí, pin, para mí. La historia del libro narra las experiencias de un explorador que resucita en un planeta gigante en el que lo más representativo es que es cruzado por un río aparentemente infinito. Este personaje revive junto a miles de millones de personas a lo largo del río, todas ellas sin pelo, pero con un cuerpo totalmente sano. Cada individuo procede de un lugar concreto de la Tierra y de una época. Coinciden entonces diferentes idiomas, culturas e inteligencias
religiosos, ateos, cultos, analfabetos, bondadosos y malvados. Todos aparecen tal y como recuerdan al morir en su antigua vida. El explorador protagonista es un personaje histórico un personaje histórico real, que se encontrará con algunas personalidades pues como él, que resaltaron por sus trabajos relevantes, proezas o maldades en la historia de la humanidad. Su ansia de conocimiento y exploración le llevará a una épica aventura en la que tratará de desvelar los misterios de ese planeta, el por qué y el cómo la humanidad llega después de la muerte a ese lugar. Su actor, Philip Joseph Farmer, solía en sus relatos cortos mezclar personajes famosos a modo de crossover, y en esta saga, su saga más famosa, la saga llamada Saga de Mundo Río, River World, es algo prácticamente habitual. En un mundo en el que podemos encontrar líderes romanos, exterminadores nazis o escritores relevantes, entre otros muchos personajes, y en el que se tratan temas filosóficos muy interesantes, a modo de conversaciones entre los distintos individuos, pues para solucionar problemas y sobrevivir en un nuevo mundo lleno de violencia e injusticias, tanto o más como la antigua vida en la Tierra. No hace falta leer toda la saga, y aunque este primer libro no es autoconclusivo y deja misterios sin resolver, sí que deja claro más o menos por dónde va a ir la resolución de tremenda e interesante historia. Recomendado a todo fan de la filosofía disfrazada de ciencia ficción, y más en concreto a los que les gusten los personajes históricos resucitados. Y también me ha dado tiempo a jugar, y bueno, he jugado muchísimo, debería de haber estado haciendo otras cosas, pero me he enganchado a dos super juegazos y que os voy a relatar ya. Uno es Dave the Diver, que es un videojuego en el que seremos los dueños de un restaurante de sushi de una isla paradisiaca, pero que también haremos de buceador para pescar los alimentos que usaremos en nuestro negocio. Además, conoceremos un montón de personajes curiosos que nos pedirán 1001 cosas, que nos permitirán avanzar en nuestras tareas en nuestro restaurante, donde tendremos que estar pendientes de la carta, contratación de cocineros, camareros y la imagen de nuestro establecimiento, que podremos variar para luego ser virales en las redes. La exploración de los fondos marinos será cada vez más interesante cuanto más profundo sea nuestra inmersión, encontrando diferentes sorpresas. Iremos ayudando a ecologistas, arqueólogos, piratillas e incluso una curiosa raza submarina a resolver sus problemas. Intentar subir de categoría tu restaurante o simplemente ir pescando la infinidad de peces necesarios para esa labor es francamente divertido y decididamente me ha enganchado desde el principio. Tiene un algo que hace que queramos sumergirnos cada vez más en un juego con un ambiente bastante relajado y divertido. El juego tiene un pixel art muy llamativo, con unas cinemáticas llenas de humor y una música adecuada y variada, pero un poco plana para mi gusto. He echado de menos un poco más de cuidado en la producción sonora, ya que, aunque las composiciones son acertadas, pues el procesado final de los sonidos es un poco pobre. Bueno, pero esto es una apreciación de un loco de la producción sonora, como yo. A cualquiera que no tenga esta tara mía le resultará una banda sonora convincente y muy, muy entretenida. Aunque a este juego le voy a exigir un poco más de lo normal, porque aunque tenga apariencia de independiente, no lo es en absoluto. La desarrolladora de este videojuego es Mitroket, un estudio surcoreano inmenso que posee un edificio entero para su negocio y que fue nominado muy malamente por este trabajo al premio de mejor juego independiente. De todas maneras, quitando este feo detalle, el videojuego es digno de ser jugado, muy original y altamente divertido. Recomendado para los amantes de los documentales submarinos de la 2 y practicantes de snorkel que frecuentan locales de cocina japonesa y coreana. Por cierto, tiene una expansión DLC a modo de crossover con otro juego de pesca que se llama Dredge y que convierte
convierte los días de niebla en una aventura de terror, que es un detalle muy muy guapo. Y el segundo juego, pues ¿cuál va a ser? Pues Dredge, ¿por qué? Bueno, Dredge es un videojuego de pesca en el que manejamos un pequeño barco muy cookie y con el que tendremos que adentrarnos en una aventura que no quiero desvelar, ya que es la principal sorpresa emotiva del juego. Lo que sí puedo desvelar es que tendremos que pescar en un pequeño pero surtido mapa de islas, diferentes especies de peces y mutaciones de los mismos. Según pesquemos por el día o por la noche, la ambientación cambiará y nuestra actividad pasará de ser algo relajado a algo muy tenso, cercano al terror, nieblas inquietantes, visibilidad reducida y un apartado sonoro sobresaliente en la que escucharemos constantes ruidos acuáticos e inquietantes para un entorno natural. Digo inquietantes, pero podría decir paranormal, porque esta ambientación, y quiero también incluir la corta pero genial narrativa, está gratamente influida por el universo de H.P. Lovecraft y su imaginario, pues, de seres de horror y fantasía oscura. Durante nuestros viajes entre encontraremos personajes y sorpresas variadas que nos pedirán, pues como no, encontrar tesoros o realizar misiones variadas que comportan premios en forma de mejoras, para que nuestro barquito se convierta en la máquina definitiva de exploración y pesca. La banda sonora del compositor David Manson es cercana a la música clásica, llena de pianos, cuerdas y acordeones que crean una atmósfera adecuada, pero que sinceramente pues a mí no me ha llamado mucho la atención debido a mis gustos más modernos. La desarrolladora, localizada en Nueva Zelanda, compuesta por solo 4 personas, ha creado uno de los indies más entretenidos y disfrutables de los que he podido disfrutar y que figura sin duda en uno de mis favoritos de todos los tiempos. Y bueno, pues hasta aquí el cortito pero intenso podcast Conexiones, ya casi puedo decir mensual. Y como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Ya sabes que puedes escucharme en iVoox, iTunes, Spotify y en el Patreon, antes que nadie, donde puedes leer el podcast, además de poder dar tu opinión o incluso participar como colaborador en este podcast. Ahora puedes también seguirme totalmente gratis, que si aportas un poquito, pues mira, me ayudas y la verdad que buena falta me hace, sí. Así que pues nada, muchas gracias a los mecenas de Patreon que hacen posible este vídeo. Es un placer saber que hay gente como tú en la que puedo apoyarme para seguir creando. Estamos en contacto y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, adiós. Solo recordarte que te ofrezco este vídeo, el podcast Conexiones sobre música, cine, libros y videojuegos, toda mi música, directos, sesiones de DJ, tutoriales sobre sintetizadores y samplers, librerías de sonidos y mucho más en mi Patreon, donde puedes comentar, leer mis artículos y estaremos en contacto. Anímate a apoyarme mensualmente o simplemente un mes. También puedes apoyarme comprando en mi Bandcamp al precio que elijas cualquier álbum en digital. También mis bandas sonoras junto a libros en formato físico y ediciones limitadas en formato cassette de mis recopilatorios. Si haces música, puedes apoyarme uniéndote a DistroKid por medio de mi link y así nos ayudaremos mutuamente. También he creado una tienda digital en la plataforma Gumroad para que podáis haceros con mis soundpacks de patches para sintetizadores y samples para samplers. Tu aportación es vital para crear contenido y seguir adelante en mi vida diaria. Muchas gracias y hasta la próxima.